Luego de que una vez se independice la fe y la razón, en esta época moderna, se va a enfrentar al problema del conocimiento. Es decir, que en primer lugar se va a tratar de averiguar, ¿no? Sobre fuerza o a conocer de dicho modo esto lo que se quiere tratar de decir, para poder así conocer la realidad. Luego, en el racionalismo, he tocado dos puntos importantes. Primero, acá va a ser el comienzo de la filosofía moderna, en donde se va a confiar plenamente en que la razón humana es capaz de llegar al conocimiento verdadero de la realidad. Bien, en esto el racionalismo va a considerar que las matemáticas es ideal para la ciencia, en la cual nos quieres explicar en esta parte. Luego, el racionalismo va a ser iniciado por René Descartes en Francia, que luego va a tener sus continuadores que van a seguir con esto, que va a ser Malebranche, Spinoza y Leibniz, ¿no? Luego, el empirismo, a la par va a empezar, van a hacer el empirismo, pero en Inglaterra, ya no va a ser en Francia, en la cual cuyos representantes van a ser Loike Berleiker y David Hume. Esto ha sido la introducción sobre el tema que se va a realizar el día de hoy. Luego, la vida de Descartes, ¿no? Se dice que Descartes nace en 1596 en Francia, en el lugar de La Haye, y luego a la edad de 8 a los 16 años, él se va a educar, ¿no? En un colegio jesuita, en la cual la formación que tienen estos estudiantes, ¿no? Componían de una mezcla de Aristóteles escolástica, algo por ahí. Bien. Luego, a los 18 años, Descartes va a entrar al ejército, donde va a combatir con diversas partes de Europa, como por ejemplo Holanda, Bohemia, Hungría, Alemania, etc. Luego de ello, Descartes se va a establecer definitivamente en Holanda. Anteriormente se había establecido en Francia, pero como que no se sentía cómodo, ¿no? Entonces se va a Holanda y ahí se va a establecer, en donde dice que este país era más tolerante con la filosofía, con las ideas filosóficas. ¿Bien? De allí lleva una vida de retiro, que va a estar dedicado al estudio y al escribir, como él ha sido habitualmente inspirado en las matemáticas. Luego ya en 1649 recibe y acepta la invitación de la reina Cristina de Suecia para ir a Estocolmo a enseñarles su filosofía. Pero al llegar a ese lugar, el clima no había sido favorable para Descartes, en la cual poco tiempo después de llegar a este lugar va a fallecer, ¿no? Un 11 de febrero de 1650, casi cuando ya iba a cumplir los 53 años. Bien, profesores, esto. Bien, es Antagua, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Quién sigue? Yo, profesor, con obras de Descartes. Ya, señorita Caballero, ¿no? Así es, profesor. Ya, comparto su pantalla. ¿Lo puede visualizar o todavía no? Parece que está cargando, queda cargando. Ahí, sí, ¿verdad? Sí, ya, ya. No sé qué pasó. Se puso lento. ¿Se visualiza? Ahí se visualiza. Ya, ahí. Ya, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre las obras de Descartes.
Bueno, primero, la más importante fue las reglas para la dirección del espíritu, que fue hecha desde 1628 hasta 1629 aproximadamente. En estas menciona 13 reglas, en la primera regla se dice que las ciencias conforman la sabiduría, es decir, una sabiduría universal y humana. Primero con esta obra, Descartes nos presenta un conjunto, ¿no?, de reglas, como le estaba diciendo, en el que plantea por primera vez la necesidad de poder elaborar un método, como su nombre lo dice, ¿no?, que nos ayudan a dirigir nuestro espíritu de acuerdo a la búsqueda del conocimiento y la verdad. En la primera regla prácticamente nos proponen un conjunto de elementos en la que nosotros llamamos conocimiento y verdades, ¿no?, o verdades, los cuales están íntimamente ligados entre sí, al conocer una verdad, ya que ésta nos podría, ¿no?, abrir una puerta al conocimiento de otra verdad, y así sucesivamente. Además, para llegar al conocimiento de una verdad, nos apoyamos y partimos de la base, ¿no?, de otras verdades. Eso es lo que nos dicen en la regla 1. En la regla 2, nos dicen que para llegar a la sabiduría y al verdadero conocimiento es necesario tomar aquellos objetos conocidos y simples. Bueno, en esta regla 2 nos dice que con estos objetivos podemos obtener la ciencia perfecta y la seguridad de la verdad, ¿no?, acerca de estos temas. Es decir que debemos rechazar aquellos objetos complejos y difíciles que por su naturaleza nos pueden causar confusión, ¿no?, no llegando nunca a una conclusión segura sobre si son falsos o verdaderos. La regla 3 dice que para llevar a cabo un correcto estudio de los objetos debemos utilizar la intuición y la deducción. Es decir, la intuición se refiere a lo más inmediato y simple, ¿no?, mientras que la deducción requiere un trabajo mayor que la intuición, es decir, un movimiento continuo e ininterrumpido del pensamiento. En la regla 4, Descartes nos introduce al método. En esta regla 4 nos dicen que para tener éxito en la investigación del conocimiento y la verdad, al igual que en todo, hay que ser ordenado. Que con esto nos referimos a organizar las ideas y seguir un método o un conjunto, ¿no?, de reglas simples y que sean certeras, que permiten la discriminación de lo que puede ser verdadero, de lo verdadero a lo falso. Y bueno, en la regla 5 se nos da la esencia del método. Bueno, de este modo se debe establecer un orden que consiste en, primero, comenzar por aquellas conclusiones y hechos más simples para que a partir de esto podemos resolver efectivamente las situaciones más complejas. En la regla 6 nos dice que para llegar a conclusiones finales a través del método es absolutamente necesario saber reconocer lo simple y absoluto de lo complejo y relativo. Bueno, en esa regla dice que todo esto puede ser bastante variable, ¿no?, dependiendo del punto de vista en el que se mire, ¿no? Puede decirse que entre más larga sea esta cadena, mayor es la diferencia en grado de complejidad, ¿no?, entre la primera y entre la última proposición. La regla 7 dice que para llegar al conocimiento final se da por la deducción. Es decir, que todo esto puede ser bastante... nos dice que es necesario poner atención, ¿no?, en cada uno de los argumentos en la relación entre los unos con otros. En la regla 8 nos hablan sobre los conocimientos más simples que son utilizados para el proceso de llegar al conocimiento complejo final.
En la regla 8 nos dicen que estas reglas deben ir quedando de acuerdo a la medida que se ven, ¿no? Que sean absolutamente claros en la mente del pensante. Y que de no ser así, y tener dudas en alguno de los pasos, es mejor detenerse, ¿no? Y resolverlo antes de seguir adelante. Que a través de estas reglas, ellos pueden llegar a la falsedad o verdad de tal cuestión y poder comenzar luego a aplicarlos para nuevos conocimientos cada vez un poco más complejos. En la regla 9 dice que es el hecho de todas las ciencias, donde explica que por muy oscuras y complejas que pueden ser estas ciencias, que deben, o es posible, ¿no?, de ser deducidas de aquellas más fáciles y de las más simples, ¿no? Y bueno, es mejor centrarse en una idea a la vez de poder entender a muchas, ¿no?, a otras ideas que pueden generar cierta confusión. En la regla 10 dice que vemos que es muy importante que un pensador se ejercite. Bueno, a través de la práctica y del ejercicio en la búsqueda de cosas ya descubiertas y simples, el individuo debe desarrollar y mejorar su capacidad. De esta forma podemos ir aprendiendo poco a poco a encontrar un determinado orden de las cosas, ¿no? Y nos vamos, digamos que, preparando para subir otro escalón con mayor dificultad, para poder así deducir con facilidad aquellas cosas que antes nos parecían inalcanzables, ¿no?, y complicadas. Respecto a la regla 11, dice que el asunto de las vías del conocimiento son la intuición y deducción también, en las cuales nos dicen que la intuición es útil, ¿no?, cuando la proposición se da clara y diferenciablemente. Y que bueno, y que de este modo puede ser múltiple y complicada, y debe ser abarcada por el entendimiento poco a poco con la memoria. En la regla 12 dice que Descartes hace una especie de repaso y conclusión de todo lo anterior visto, ¿no?, de todas las reglas anteriores, donde en esta regla Descartes, digamos que complementa un poco con sus nuevos conocimientos, ¿no?, y menciona cada idea sobre estas reglas de una manera breve. Y por último, en la regla 13 se refiere a la cuestión como tal. Es decir, que entre las hipótesis o cuestiones que podemos encontrar o en las preguntas hechas por los demás o nuestras propias inquietudes, ¿no?, debemos primero resolver la cuestión, ¿no?, o separar lo complejo en varias ideas un poco más simples. Y bueno, respecto a las siguientes obras, en la segunda obra nos habla sobre los escritos científicos sobre la dióptrica, los meteoros. Señorita, antes de pasar a eso, veamos sobre lo primero, sobre las... Ha estado hablando usted sobre el libro... reglas para la dirección. Reglas, ¿no? Las reglas. A ver, vamos aclarando alguna cosa, señorita. ¿Cuál es el problema central que pretende resolver Descartes? En su teoría, en toda su teoría, en su método. ¿Cuál es el problema que quiere resolver? En esta obra especialmente. Sí, o sea, todo está relacionado. Claro. Digamos que quiere elaborar un método para poder, en este método poder dirigirnos nuestro espíritu, por así decirlo, ¿no?, del conocimiento y la verdad. Prácticamente va en contra de lo que dice Aristóteles. Ya, pero no, eso todavía no lleguemos. Claro. Ya lo mencionaron. El problema es
el problema en el que se va a centrar Descartes es al estudio del conocimiento. Claro, el conocimiento y la verdad. Ese va a ser el problema, el conocimiento, ¿no? Entonces, respecto al conocimiento, va a tratar de establecer, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de nuestra facultad de conocer? O sea, ¿qué tan fuerte es nuestra facultad de conocer? Esa es una de las cuestiones que va a tratar de explicar, ¿no? Ahora, Claro, la seguridad de la verdad. Claro, en nuestra facultad de conocer siempre vamos a encontrar dos elementos. Uno, el sujeto, y el otro, el objeto, ¿no? Cómo el objeto influye en el conocimiento. Entonces, entre esa relación, ¿por qué opta Descartes? ¿Qué posición opta Descartes? Descartes se pone en la situación, ¿no? ¿Debo yo aceptar la influencia del objeto, o sea, la influencia del mundo exterior en mis conocimientos? ¿O debo yo dejar de lado el mundo exterior y centrarme solamente en el sujeto? Descartes opta por centrarse en el sujeto, ¿no? Y centrándose en el sujeto, entonces va a darle mucha importancia a la razón, ya no a la experiencia, porque la experiencia siempre lo va a vincular con el mundo exterior. Él deja de lado eso y se va a centrar fundamentalmente en la razón, ¿ya? Se centra en la capacidad de la razón para conocer la realidad. En eso se centra, ¿ya? Claro, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Claro, él trata de hacernos descubrir, digamos, nuevas verdades, ¿no? Planteando desde la racionalidad y también en querer aumentar nuestro conocimiento, ¿se podría decir así? Claro, no, el asunto es que la razón para Descartes, ¿ya? Está compuesto, la razón trabaja con ideas, ¿ya? La razón trabaja con ideas. Pero respecto a esas ideas hay dos posibilidades. Esas ideas pueden derivarse del mundo exterior, como lo admitía Aristóteles, ¿no? Puede venir del mundo exterior. Pero no, Descartes sostiene que no se derivan de la experiencia, ¿no? Sino que la razón, o sea, las ideas poseen ciertos principios cognitivos innatos, o sea, ciertos principios que ya vienen con el sujeto, ¿ya? Que ya vienen con el sujeto. Entonces, por eso él va a optar fundamentalmente por la razón, ¿ya? Por la razón. Ahora, el otro asunto que debemos dejar claro también, ¿qué cosa es la razón? Y eso está bien explicado en eso que usted está señalando. ¿Qué cosa es la razón? Es la opinión acerca de una crítica. No. La razón, ¿cómo lo entiendo? ¿Se refiere a algún hecho comprobado? No. Descartes lo tiene bien claro, ¿qué cosa es la razón? Okay. Una primera cuestión que Descartes tiene en cuenta, es que la razón es por naturaleza igual en todos los hombres, ¿ya? O sea, todos los seres humanos tenemos la facultad de la razón, tenemos la facultad de la razón. ¿Por qué? Porque esta facultad consiste en ¿qué? Consiste en distinguir lo verdadero de lo falso. Estamos hablando de Descartes, ¿eh? O sea, la facultad de la razón consiste en distinguir lo verdadero de lo falso. Y eso, dice, tienen todos los seres humanos. A eso le llama Descartes la facultad de juzgar bien. La facultad de juzgar bien significa distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Esa es la razón, ¿ya? Esa es la razón.
Ahora, en la razón está también en relación con el entendimiento. ¿Ya? Y el entendimiento, ¿con qué tiene que ver? Con realizar correctamente o aplicar bien esa capacidad de discernimiento entre lo verdadero y lo falso, aplicarlo correctamente. Y ahí precisamente entra sus reglas. Ahí, para establecer un correcto razonamiento, ¿ya? Para aplicar bien el razonamiento. Para eso establece estas reglas, Descartes, esta regla que usted está explicando, que lo he explicado acá, ¿ya? El otro aspecto que debe quedar claro es qué diferencia hay entre la intuición y la deducción. ¿Qué me dice, señorita? Entre la intuición y la deducción. Sí, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Se podría decir que la intuición se refiere a algo simple, que no necesariamente esté comprobado, y mientras que la deducción puede que se requiera en un trabajo mucho mayor. A ver, cualquiera que está escuchando acá la clase, que pudiera haber estudiado bien ese asunto, ¿podría ayudarnos en eso? A ver. Profesor, A ver. yo entendí la diferencia entre intuición y la deducción. Por ejemplo, la intuición es algo que se presenta pero a través de evidencias. O sea, que no queda, en sí no queda duda alguna de algo que se esté presentando, algo que esté, por ejemplo, diciendo a través de la realidad. ¿Cómo así? A ver. Ya, a ver, por ejemplo, podría, sí, como que algo explicativo, ya, a ver. Ya, ella es celosa, algo así. ¿Yo por qué digo que ella es celosa? A través de que hay evidencias, pruebas de que ella es así. Y es por eso que yo por intuición digo que, ya, me dejo, o sea, por las otras verdades digo, entonces ella sí es celosa, ¿me entiendes? Y por deducción sería así como, no, bueno, creo que eso sería partir de otras verdades. Deducción sería partir de otras verdades. Ya. Sí, me estoy confundiendo. Deducción es partir de otras verdades, o sea, algo que ya tienes, algo que ya está dicho, y yo como que sigo diciendo que sí es verdad, pues, ¿no? Ya. A ver. Explicamos esto. Muchos de ustedes tienen su gato o tienen su perro, ¿no? Cuando el animal tiene hambre, ¿cómo comunica que tiene hambre? Fastidian, mueven la cola. Viene a molestar, el dueño viene a molestar. Dice miau, profe. Entonces puede Mi gato se para al lado de su plato y pide comida. Ya, pero el perro ladra, ¿no? Ladra de alguna manera, ¿no? Y molesta y pide, pero ladrando, ¿no? Uh-huh. O ni el gato ni el perro va a poderle decir, tengo hambre, denme de comer. ¿O si le dice? No. La salivación, profe. Bueno, son manifestaciones fisiológicas eso, ¿no? Fisiológicas y determinada forma de conducta que, bueno, vamos a llegar a identificar y vamos a interpretar que está con hambre y hay que darle de comer, ¿no? Pero si un ser humano tiene hambre, un ser humano ya, que ya crecidito, tiene hambre, ¿qué dice? Tengo hambre, por favor. ¿Hay algo que pueda comer? ¿No? O va y compra, por favor, véndame un plato de comida, ¿no? ¿Sí o no? O sea, lo comunica, profesor. Claro, ¿qué utiliza el ser humano? Utiliza la palabra, ¿no? Y cuando utiliza la palabra, miren, cuando ustedes dicen, tengo hambre, quiero comer, o tengo hambre, véndame este plato de comida,
En eso, ahí hay una oración, ¿no? Ahí hay una proposición, ¿sí o no? Que están utilizando ideas, ¿para qué? Para comunicar algo. Entonces, Descartes se ha dado cuenta de esto, de que las ideas, ¿ya? Las ideas, ¿no? Tienen un componente universal, o sea, toda idea tiene un componente universal. ¿Ya? Toda idea tiene un componente universal. Entonces, ¿qué dice cuando habla de la intuición Descartes? La intuición para Descartes es una actividad puramente racional. ¿Ya? Es una actividad puramente racional. ¿Ya? Que para el desarrollo de esa actividad no requiere de la intervención de los sentidos, o sea, no requiere de la intervención de la experiencia. O sea, para nada se deja llevar por la sensación, ¿ya? Sino se conoce de modo inmediato. ¿Ya? O sea, sin pasar por la experiencia, tengo un conocimiento inmediato. Eso es la intuición, una actividad racional de intuición. ¿Ya? Ojo que estamos hablando de Descartes, no para todos los filósofos es así. ¿Ya? Entonces, Descartes, en vez de hablarnos de conocimiento sensorial, nos está hablando de la intuición, de un conocimiento de modo que se da de modo inmediato, actividad racional. ¿Ya? Como actividad racional. ¿Ya? Entonces, si el ser humano tiene hambre, pues no va a ladrar, lo va a explicar con palabras, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que Descartes, de eso se da cuenta, ¿ya? Eso es la intuición, ¿ya? Es un conocimiento que se obtiene de modo inmediato, puramente como actividad pura de la razón. No nos olvidemos. O sea, Descartes deja de lado todo lo que es sensación, todo lo que es experiencia, ¿ya? Y el otro elemento, la deducción, es lo que ya la señorita ha planteado, ¿no? Se parte de determinadas verdades o de determinadas premisas a partir del cual se realiza una serie de inferencias, o sea, una serie de deducciones, ¿no? Una serie de deducciones. Por ejemplo, ¿no? Si está lloviendo, y ven que está lloviendo afuera, ¿qué puedo deducir? Si está lloviendo, ¿qué puedo deducir de ahí? Si salgo a la calle, me voy a mojar. Nada. Claro, esa es una inferencia. Si salgo a la calle, me voy a mojar, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una inferencia. ¿A partir de qué? A partir de la idea de lluvia que tiene. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí hace una serie de deducciones. En otras palabras, la deducción se nota con más nitidez en la matemática, ¿no? Es decir, a partir de determinadas premisas, elaboro una serie de teoremas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo partir de un punto. ¿Qué puedo deducir a partir de un punto? Que la secuencia de puntos da como resultado una recta, ¿sí o no? Una vez que ya que he deducido una recta, ahora de la recta yo puedo hacer otras deducciones o no. Puedo hacer una serie de deducciones, porque con la recta yo puedo construir una serie de figuras, puedo construir un triángulo equilátero, ¿no? Y del triángulo equilátero puedo hacer algunas deducciones, ¿no? Puedo decir tiene 3 ángulos y sus ángulos son iguales, ¿sí o no? Y así puedo seguir haciendo una serie de deducciones. Entonces, la deducción es ¿qué cosa? Es también la actividad de la razón, pero realizando inferencias, ¿ya? Inferencias, o también se puede decir razonamientos demostrativos. Razonamientos demostrativos. ¿Ya? Entonces, tienen relación, intuición y deducción, tienen relación, no se desligan, están relacionados, pero no son iguales. Cada cual
tiene su propia definición. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, estas reglas que usted ha establecido es reglas que se establece para un correcto razonamiento. Como Descartes se está centrando en la razón, está dejando de lado lo que es la experiencia. Entonces, ¿cómo razono bien? Sigo estas reglas, ¿no? Para eso establece Descartes estas reglas. ¿Ya? Para lograr un conocimiento y una verdad, ¿no? Así es. Es la búsqueda para encontrar la verdad, pues, en el razonamiento, ¿no? ¿Ya? Bien, señorita, ahora sí puede seguir. Ya. Seguimos con los escritos científicos sobre la dióptrica, meteoros y geometría, que se escribió en el año 1637, donde, bueno, en este escrito, como dice así, tenía el objetivo de proporcionar ejemplos de aplicación, ¿no? Sobre el método de pensamiento que proponía en la parte principal y del éxito que había conseguido al aplicar su método de conseguir una regla recta del pensamiento. En la obra 3, sobre Tratado del Mundo, que se dio en el año 1633, en esta obra él pensó que todo lo físico en el universo estaba hecho de corpúsculos minúsculos, por decirlo así, de la materia. Sabemos que el corpuscularismo era una teoría física, ¿no? Donde en esa teoría se suponía que la materia estaba compuesta por muchas partículas diminutas, ¿no? Por eso que dice que estaba estrechamente relacionada también con el atomismo, que la diferencia principal era que Descartes mantuvo que podría haber ningún vacío y que toda la materia estaba constantemente mezclada, por así decirlo, para poder impedir un vacío mientras los corpúsculos se movían a través de otra materia. En la obra 4, donde dice las meditaciones metafísicas, que se escribió en 1641, bueno, su título completo era las meditaciones metafísicas, en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, ¿no? Bueno, en estas meditaciones metafísicas se dan 6 meditaciones, ¿no? Pero en esta obra Descartes quería demostrar la existencia de Dios y el alma, ¿no? Ya que en ese entonces muchos impios, que eran básicamente los que no demostraban ninguna devoción religiosa, ¿no? Que hoy prácticamente podríamos llamarlo como ateo. Ellos no querían creer que Dios existe, ni que el alma humana se distingue del cuerpo. Porque según ellos decían que esas dos cosas no habían podido ser demostradas hasta la fecha por nadie, ¿no? Para ello, se debía utilizar el método filosófico cartesiano o método cartesiano, ¿no? Que fue introducida en su obra hay una obra que también menciona Descartes, creo que es Discurso del Método. Y ya. En lo que son los principios de la filosofía, que se dio en 1644, básicamente esta era una síntesis, ¿no? De la obra que era Discursos del Método que mencioné y de las meditaciones metafísicas. Bueno, en estos principios de la filosofía, digamos que este trabajo proporcionaba un sistema sobre la metafísica, la filosofía, y donde se podía representar la primera explicación general del universo mecanicista. Respecto a la crítica de la lógica de Aristóteles, decía que la lógica de Aristóteles
Aristóteles fue considerada como el instrumento de todas las ciencias, que servía muy bien como método de exposición coherente de lo que sabemos, pero no como método para descubrir. Mencionó, digamos que fue causada por su misma teoría, ¿no? Por su misma teoría planteada, que era la lógica aristotélica, ¿no? Que se basa en el estudio de conceptos y de categorías, y que también se complementan con el análisis de las formas de razonamiento, pero se centraba o tenía más atención respecto a los razonamientos deductivos. Y bueno, el filósofo que rebatió a esta idea, como sabemos, fue Descartes, ya que él en su tesis principal presentaba una insuficiencia radical que se podría decir que con ella jamás podremos llegar a descubrir nuevas verdades en efecto de un silogismo, ¿no? Que pretendía que solo es correcto cuando la conclusión no va más allá de lo que dicen las premisas. Es decir, que cuando la conclusión se limita a explicar lo que se crea de modo implícito, ahí recién se puede hallar el contenido de estas premisas. En mi opinión, sinceramente, creo que respecto a esta crítica realizada por Descartes, básicamente Descartes lo hizo con el fin de darle más veracidad, ¿no? a la nueva teoría que él estaba planteando en ese entonces. Ya que de por sí la teoría de Aristóteles, ¿no? fue considerada como el instrumento de todas las ciencias y por eso supuestamente estaba bien establecida, ¿no? Pero supuestamente estaba bien establecida, pero más no como el método para poder descubrir nuevas verdades. Por eso, digamos que Descartes, al crear este método, tenía el objetivo de hacernos descubrir nuevas verdades, ¿no? Sobre nuestra racionalidad, el querer aumentar nuestro conocimiento. Ya, profesor, gracias. A ver. Ahí en la crítica de la lógica de ¿cuál es el problema con el silogismo, señorita? ¿Qué es lo que le critica al silogismo? ¿Cómo no lo escucho muy bien? La crítica que le hace Descartes a Aristóteles es la crítica al silogismo. ¿Cómo así critica el silogismo Descartes? Bueno, él decía que solo es correcto cuando las ideas, ¿no? Las conclusiones no van más allá de las premisas o respuestas. Es cuando la conclusión se puede limitar a poder ser más explícita, ¿no? De lo que se pueda creer. Ya, a ver, eso es lo que usted está diciendo, está bien, pero hay que entenderlo. ¿Cómo se entiende eso que está diciendo? Que uno puede llegar a tener una idea, pero debemos, buen día, gente. Digamos que ser coherentes para poder descubrir nuevas verdades. A ver, lo primero, un silogismo, ¿qué cosa es? ¿Perdón? Un silogismo. ¿Qué cosa es un silogismo? Es un razonamiento que está formado por premisas. Ya. ¿Y las premisas que encontramos? Es una forma de razonamiento deductivo. A ver. ¿Las premisas qué cosas son? Las premisas son un juicio. Son un juicio, ¿no? En ese juicio siempre vamos a encontrar un sujeto y un
predicado. ¿Ya? Un sujeto y un predicado, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, el silogismo clásico, ¿no? Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales, ¿no? Sujeto, predicado. ¿Quién es el sujeto? Todos los hombres. Predicado, ¿qué estamos diciendo de los hombres? Son mortales. Ese es un juicio. Puedo yo plantear un segundo juicio, donde digo, Juan es mortal, ¿no? Juan es mortal. Juan es mortal. Entonces, tengo dos juicios. Todos los hombres son mortales y Juan es mortal. ¿Ya? Relacionando esos dos juicios, voy a llegar a una conclusión. ¿Ya? Pero la conclusión a donde llego, ¿de dónde se derivan? De la comparación. Claro, se derivan de esos dos juicios que son las premisas, ¿no? Premisa mayor, premisa menor. Es decir, la conclusión ya está contenido en esas dos premisas. Ahí ya está contenido la conclusión, ¿no? Porque a través de un término medio, ¿no? Conecto la premisa mayor con la premisa menor y voy a extraer la conclusión, ¿no? Y voy a llegar a la conclusión de que Juan es mortal. ¿Por qué están conectados? Por el término medio que es hombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, es decir, la conclusión ya está en las premisas. Entonces, Descartes dice, ¿qué conocimiento nuevo hay ahí? ¿No? Ahí no hay ningún conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque la conclusión las estoy deduciendo de las premisas. Entonces, por eso es que Descartes dice, el silogismo no nos conduce a descubrir conocimientos nuevos. No. Entonces, precisamente hay un motivo más para justificar su método, porque su método consiste en descubrir conocimientos o verdades nuevas. ¿Ya? Ahora, pero no, definitivamente no sirve la lógica de Aristóteles, dice que no, sí sirve. ¿Sirve para qué? Sirve en el discurso, es decir, cuando uno habla, ¿qué cosa utiliza? La lógica de Aristóteles. Cuando uno escribe, utiliza la lógica de Aristóteles. Todos los principios aristotélicos se tienen que utilizar en la exposición de algo o en la escritura de algo. ¿Ya? En eso es útil, pero no para descubrir nuevas verdades. Eso es lo que dice Descartes. ¿Ya? Por eso que justifica su método para descubrir nuevas verdades. ¿Ya? ¿Está claro, señorita? Sí, profesor. ¿Claro para todos? ¿Alguna pregunta? Bien. Y con eso terminó usted, ¿no? Sí, profesor. Es Andagua, ¿no? Caballero. Ah, caballero. Caballero, ya, muy bien. Ya. Ahora, ¿quién sigue? Yo, profesor, el mismo tema. ¿Su apellido, señorita? Leiva. A ver, señorita Leiva. Un momento, por favor. ¿Me das un minutito ya, por favor? Un ratito. Ya, profesor. Pero vaya compartiendo tu...
Bien, señorita, puede comenzar. Ya, Rosalba, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Bueno, continuando, voy a hablar sobre las obras de Descartes y la crítica de la lógica de Aristóteles, ¿no? Vamos a poner. Bien, pues en primer lugar vamos a hablar sobre las obras de Descartes. Menciona su primera regla, la regla para la dirección del espíritu, que es redactada entre el año 1628 y 1629 en su último año en París y su residencia en Holanda, ¿no? En ella va a plantear por primera vez la necesidad de elaborar un método a la cual él lo va a llamar las reglas fáciles, según Descartes, ¿no? Como usted ya lo había mencionado, pues Descartes se centra en lo que es la razón del sujeto para conocer nuevas verdades y que los conocimientos van a ser innatos, ¿no? Después, también nos habla de otra obra física llamada El Tratado del Mundo, que es construida sobre la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Esta obra la va a escribir entre el año 1633 y va a ser publicada en el año 1664. También nos hablas, publica un volumen en el año 1637, una serie de escritos de dioptría, meteoros y geometría. Y ese mismo año también publica un prólogo llamado El discurso del método, que más adelante lo voy a explicar. En el año 1641 publica en latín las meditaciones metafísicas. Muy bien, en el año 1644 publica la obra Principios de la Filosofía. Después, su última obra, titulada El Tratado de Pasiones, la va a publicar en el año 1649. En base a esta obra llamada El discurso del método, que lo que va a hacer es dirigir bien la razón en busca de la verdad de las ciencias, ¿no? En este discurso del método va a hablar sobre su vida, sus estudios y sus opiniones acerca de las ciencias y la necesidad de que ellas tienen un método en común, ¿no? También va a exponer las ideas de su método, su moral provisional, va a hacer un resumen de su metafísica y su teoría de las tres sustancias, un resumen de su física, y también nos va a hablar del conocimiento que obtenemos gracias a las ciencias. No solo va a ser una teoría, ¿no? Sino que nos va a servir para dominar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre, ¿no? En cuanto a la crítica de la lógica de Aristóteles, pues en la lógica de Aristóteles habla sobre el silogismo deductivo, ¿no? Como ya se había mencionado, habla con respecto a las premisas, ¿no? Y considera que es un instrumento de todas las ciencias. Pero para Descartes, esta lógica de Aristóteles va a presentar una insuficiencia radical. Por ende, jamás podremos llegar a descubrir nuevas verdades. Y nos dice también que un silogismo va a ser correcto cuando la conclusión no va a ir más allá de lo que dicen las premisas, ¿no? Entonces, en conclusión, en la lógica de Aristóteles, va a servir como un método de exposición de lo que sabemos, pero no como un método para descubrir nuevas verdades. Gracias. Bien. Usted es Leiva, ¿no? Cintia. Sí. Bien. ¿Quién sigue ahora? Espinosa, profe. Yo, profesor Cárdenas. Cárdenas. ¿Cárdenas Alarcón? Sí.
Ya, muy bien. Comparto su pantalla. ¿Me confirma si es que se logra ver correctamente? Sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Genial. Ok, entonces, buenas tardes con todos, profes y compañeros. Continuando con el tema de hoy día, vamos a proseguir con el método cartesiano, ¿no? Que es el tema que me corresponde. El método cartesiano, pues creado por René Descartes, consiste básicamente en el escepticismo metodológico, ¿no? El cual trata y nos habla sobre que se tiene que dudar de cada idea que pueda ser dudada. Este escepticismo metodológico, como dice esa premisa de abajo, va a dudar de todo lo que no tenga prueba o evidencia científica comprobada. La cuestión que Descartes plantea en la construcción de un método que permite aplicar bien el buen sentido o razón. Que todos poseemos por naturaleza, dice, ¿no? ¿Qué es este buen sentido o razón? Este buen sentido o razón, como ya lo habían mencionado, es la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Dicho esto de otro modo, él va a querer plantear un método que nos permita dirigir bien nuestra facultad de conocimiento y aumentar nuestros saberes. Ahora, Descartes va a definir el método como el conjunto de reglas fáciles de usar que permitan aplicar bien el buen sentido o razón, ¿no? Haciendo que nuestro conocimiento progrese con el descubrimiento de nuevas verdades. Este buen sentido o razón dice que es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, pero existen factores externos que van a perturbar tu juicio y llevan a cometer errores, ¿no? Estos factores externos pueden ser como la educación equivocada, las pasiones del alma o la impaciencia. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Digamos, cuando uno se ve expuesto ante alguna premisa o alguna idea, mayormente lo que hace la gente es reaccionar por impulso, ¿no? Se deja llevar por la pasión de su alma. Puede ser la alegría, la euforia o incluso la ira, ¿no? Y comentar sobre un tema sin que antes haya, pues, comprobado la veracidad o falsedad de esta. Entonces, esto es prácticamente todo lo que, partiendo de este punto, ¿no? Que Descartes dice, que el método se requiere para poder distinguir lo verdadero de lo falso, evitando estos factores externos. La existencia de algunas reglas de acuerdo con la cual se tiene que guiar o aplicar. Por favor. Regrese. Ya, ahí. Los factores externos, dice, educación equivocada, pasiones, impaciencia. Cuando habla de educación equivocada, ¿a qué se refiere? Por métodos que hayan, no, perdón, por ideas o proposiciones que hayan sido enseñadas previamente, pero que estas ideas no hayan sido corroboradas, sino hayan sido tal vez enseñadas partiendo de una idea tal vez algo empírico o no científico. Miren, acá está hablando de factores externos a la razón. Factores externos a la razón. ¿Ya? Entonces, la educación equivocada es cuando, por ejemplo, educas en base a la experiencia, educas en base a la experiencia, a la sensación, ¿no? Entonces, cuando tú educas en base a la experiencia, vas a considerar de que lo que conoces está en relación con el mundo exterior, está en relación con tu experiencia. Pero precisamente eso, para Descartes, eso genera mucha duda, es muy dudoso, ¿no? No es confiable, ¿no? Entonces, más bien, lo que nos está planteando es que la experiencia o el conocimiento sensorial es un factor externo que perturba la razón. ¿Ya? Que perturba la razón. El otro elemento que perturba la razón, que Descartes considera un factor externo que perturba, es las pasiones. Ahora, las pasiones, ¿con qué están vinculados? Están vinculados con las emociones, ¿no? Entonces, las emociones también pueden perturbar
Es una perturbación externa de la razón, ¿no? Las emociones. Ahora, la impaciencia, ¿no? Está en algún modo vinculado a la pasión, ¿ya? Entonces, todos estos son elementos externos que perturban la razón. Entonces, precisamente por eso es que él establece, para evitar esas perturbaciones, ¿no? Considera su método, que es el que vas a explicar ahora, ¿ya? Bien, continuamos. Profe, ¿puede repetir lo que dijo anteriormente, profe, acerca de las pasiones, por favor? Es que no le entendí bien, profe. La pasión está vinculado con la emoción, ¿ya? Con la emoción. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener ¿qué emociones? Por ejemplo, estar triste, ¿no? O estar alegre, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas situaciones que pudieras tú experimentar van a ser un factor externo que van a perturbar la razón, ¿ya? En otras palabras, tienes que estar alejado de todo eso para poder, para no perturbar a tu razón, ¿no? ¿No? Entonces, un elemento que puede perturbar tu razón, por ejemplo, es que estés enamorado, por ejemplo, ¿no? Entonces perturba tu razón, ¿ya? Es un factor externo que perturba la razón, ¿ya? Entonces, todos esos son factores externos que deben ser controlados, y para eso precisamente Descartes desarrolla su método, ¿no? Ok, Entonces, profe, gracias. Las pasiones, no se olviden que la emoción está en relación con todo lo que es emocional, con todo lo que es como tristeza, alegría, placer, ¿no? Odio, cólera, ¿ya? Todo eso es emocional. Bien, continuamos. Ok, entonces, claro, en base a todo esto, Descartes plantea la necesidad de la existencia de algunas reglas o acuerdos, ¿no? Que la cual tienen que guiar estas dos operaciones básicas que dice que lideran nuestra razón, en la cual es la intuición y la deducción, como se había planteado antes. Descartes, por intuición, entiende a una actividad puramente racional en virtud, de la cual conocemos de modo inmediato la verdad de una proposición, verdad que se nos presenta con tal evidencia que no deja lugar a duda alguna. Y por el otro lado de la deducción nos habla de la inferencia o razonamiento demostrativo en virtud del cual llegamos a concluir alguna verdad. ¿En base a qué? En verdades ya conocidas. Tal y como usted ya lo había explicado previamente, la deducción va a partir de verdades ya conocidas para salir con un nuevo conocimiento, mientras que la intuición no va a requerir la intervención de la experiencia, ¿no? Ni de la sensación, sino todo va a ser un conocimiento inmediato. Para todo esto, él en su método establece 4 principios o reglas. El principio de la duda o evidencia sistemática, la cual es la primera, seguido por el principio del análisis o descomposición, después el principio del síntesis o composición, y el último principio que es la enumeración o la verificación. Ahora bien, ¿de qué trata cada uno de estos principios? En el primer principio, en el principio de la duda, nos dice que no se debe aceptar como verdadero algo hasta que se compruebe con evidencia aquello que es realmente verdadero. O sea, en otras palabras, dudar de todo lo que nos digan. Luego, una vez que hayamos dudado o al menos no haber aceptado como verdadero, vamos a comprobarlo, ¿no? Y para comprobar necesitamos seguir el siguiente paso, que es el principio del análisis. Para ello vamos a dividir y descomponer cada problema en tantas partes como sean posibles y necesarias para la comprensión y solución. Esta división va a depender de cada uno, ¿ok? Para de esta manera también resolverlo por separado. Por ejemplo, yo al momento de analizar algún problema, me puedo sentir más, puede ser más necesario y útil para mí dividirlo, digamos, en más partes que para fulano, que lo puede dividir, digamos, en unas partes más pequeñas, más reducidas, y de esta manera desarrollar el mismo modo. Lo que acá tiene que ser entendido es que las partes tienen que ser en base a la comprensión de cada persona. Luego, el principio de la síntesis nos dice que vamos a conducir todas estas proposiciones, los razonamientos ya divididos, y los vamos a desarrollar de manera graduales, de lo más fáciles a lo más difíciles, para ir armando pensamientos para poder probar su funcionamiento. ¿Ok? O sea, después, mejor dicho, de haber dividido los temas o las proposiciones, no vamos a desarrollarlo en orden jerárquico, sino vamos a desarrollarlo en orden
de facilitudes, por decirlo así. El tema que se te parece más fácil, vas a desarrollar primero para que así, en orden progresivo, vayamos desarrollando los otros temas. Y por último, en el principio de la enumeración, en este principio vamos a verificar y revisar y asegurarnos de que nada fue omitido o pasado por alto, y de esa manera poder comprobar si la evidencia es falsa o verdadera. De esta manera, este proceso de este método puede ser de una manera, por decirlo así, cíclica, ¿no? O sea, rotativa. Una vez que yo verifico que la evidencia es falsa, pues ya llego a una verdad. Pero si tal vez me queda una duda, vuelvo a repetir el mismo paso. Del principio 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Y pues eso sería todo. Bien. Su apellido usted es Cárdenas, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca ahora? Yo, profesor, igual el mismo del método cartesiano. Muy bien. Ya. Pueden visualizarlo. Debe estar cargando, debe estar cargando. Ya está cargando. ¿Sí? Sí, ya se visualizó. ¿Qué es eso, Ya, weón? profesor. La mierda, esta gente de mierda nunca va a Ya, cambiar. igual que mi compañero, y lo mismo me toca, el método cartesiano. Se pone F5. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ya. Sí. Si entramos, el método cartesiano está en sí inspirado en el que utilizan las matemáticas que toman como punto de partida las axiomas evidentes para ir reduciendo en sí las teoremas. Bueno, esto inicia con el discurso del método, que es por Descartes, ¿no? Que dice que la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Y ya, por lo tanto, la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestro pensamiento por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. No basta ciertamente tener un buen entendimiento, lo principal es aplicarlo bien. Eso es lo que indica el inicio del discurso de Descartes, ¿no? Luego, que en cuestión era en sí la construcción de que su método podría aplicar el buen sentido hacia la razón, ¿no? De que todos los hombres poseen, ya se sabe que por naturaleza. Para esto existen las 3 reglas para la dirección del espíritu, que en sí es una obra que dicen que no estaba terminada, no terminaba ni estaba publicada aún todavía, pero era como algo principal para su discurso de Descartes. Ya, que decía que por método entiendo lo siguiente: una regla ciertas y fáciles gracias a las cuales todos los que las observan correctamente no tomarán nunca por verdadero lo que es falso y alcanzarán sin fatigarse con esfuerzos inútiles, sino acrecentado progresivamente su saber, el conocimiento verdadero de todo aquello que sean capaces. Ese era uno de sus discursos también de él, que dice que el método ha de ser un conjunto de reglas, ¿no? Fáciles de poder usar y poder permitir aplicar el buen sentido o razón, descubriendo así verdades. Luego, nuestra razón o buen sentido es capaz por sí misma de distinguir lo verdadero de lo falso. Luego dicen que las reglas de acuerdo con las cuales se guía o puede aplicar las 2 operaciones básicas de nuestra razón o entendimiento, como bien es la intuición y la deducción. Y como ya había explicado adelante, ¿no? La inducción
es en sí la actividad racional en virtud, ¿no? Y la deducción son ya algunas verdades que parten de otras que ya son conocidas. Luego, en la segunda parte del discurso expone Descartes las 4 reglas del método, que era la regla de evidencia, la regla de análisis, la de síntesis y la de enumeración. Si decimos la de evidencia, es que hay que emitir verdades o aquellas afirmaciones que nuestro pensamiento intuye con tal claridad y que no es posible dudar en lo absoluto de ello. Por ejemplo, como ahí muy bien ven las imágenes de las matemáticas, es algo que no se puede dudar porque en sí ya está, ¿no? La regla de análisis es descomponer todo pensamiento o toda afirmación complejo, ¿ya? En tantas afirmaciones. Como ven, aquí hay rompecabezas. Supongamos que todo esto sea un pensamiento de cada uno y están divididas. En la regla de síntesis es lo que se van a unir, lo del análisis, ya los pensamientos, pero haciendo una relación ya de lo, ¿cómo sería? De lo simple a lo complejo, algo así, ¿no? Y la regla de numeración, que es los pasos de los análisis y la síntesis con el fin de estar seguros de no cometer un error. Y claro que si esto tendría falla, tendríamos que recurrir otra vez desde el inicio y poder hasta asegurarnos de que no puede haber ningún error, pues, ¿no? Ya bueno, el objetivo de estas 4 reglas eran para darnos certeza, ¿no? De que la investigación científica o filosófica podría ser utilizada para alcanzar la verdad, ¿no? Y bueno, eso es lo que en base al método. Y claro que después, con todo esto, surge una duda, ¿no? Que ya luego se lo van a pasar a explicar, creo, mis compañeros. Que está la duda de la primera regla, que es la regla de la evidencia. Y se trae una contradicción contra ella misma de Descartes. Eso es todo, profesor. Profesor, ¿me escuchó? Su audio, profe. Profesor. Ya. Había apagado porque acá afuera hay bulla. ¿Su apellido, señorita? Martínez Lévano, profesor. Ya, perfecto, muy bien. ¿Quién sigue ahora? Ceballos. Ceballos. A ver. Un ratito, por favor. Está lento. A ver, vamos a ver si están. Ya, sí están observando. Bien, bueno, yo voy a explicar respecto a la duda metódica de René Descartes, que prácticamente en sí, como acaba de mencionar la compañera Milagros, en sí se va a desarrollar en el primer punto, pero vamos a recordar en sí estas 4 reglas que han mencionado, pero de manera sintética nada más. Es cierto que la primera regla de la evidencia menciona, ¿no?, que no se acepta como verdadero todas las afirmaciones evidentes. Solamente se van a aceptar, son a ser verdaderos aquellos que no pueden, aquello que no se puede dudar. En lo que es la razón de análisis, simplemente es descomponer afirmaciones complejas a simples, nada más, así puntual. En la síntesis es unir esas afirmaciones simples, esas diferentes afirmaciones simples, en base a una relación lógica. Y el tema de la enumeración comprueba tanto estos pasos, tanto el segundo y el tercero que se han realizado, para validarlos. Ahora, si es que de repente, como mencionaron, ¿no?, si es que de repente en ese proceso hay algo que no está claro, se retorna. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí? Es tener certeza, o sea, tener una seguridad y confianza.
o como acabo de mencionar, ¿no? Tener seguridad y confianza. En la primera regla de evidencia es donde se va a aplicar esto que estamos mencionando, que es la duda metódica. Pero hay que tener, antes de iniciar, tener en cuenta la diferencia entre la duda escéptica y la cartesiana. La duda escéptica siempre sostiene o dudan de nuestro conocimiento, sostiene que nosotros tenemos una incapacidad racional para alcanzar esa verdad universal. Pero tenemos que tener en cuenta que a la duda que nos vamos a referir es que sostiene que la duda, sostiene que dudando de las ideas, de estas ideas que no son evidentes, nuestra razón llegará a encontrar alguna verdad indudable, absoluta y evidente. Entonces, ese es prácticamente el objetivo de estas dudas. Entonces, o sea, la búsqueda de esa verdad, bueno, de esa verdad filosófica, ¿no? A ver, regrese su diapositiva un ratito. Aquí, ya. A ver, la duda escéptica, ¿en qué momento del desarrollo de la filosofía se da? No lo tengo ahorita presente, profesor, no lo recuerdo. ¿Alguien que pueda recordarse de todo lo que hemos estado estudiando? ¿En la presocrática, profe? En la presocrática, a ver, ¿con quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Gorgias, profe? ¿Cómo? ¿Gorgias? ¿Cómo así? A ver, explícame. Recuerdo que él decía que negaba la existencia del ser y que se basaba en todo en la nada, entonces era como que escéptico. Esta duda escéptica es en el tiempo de los que son contrarios a Descartes, los sofistas. Recuérdense, ¿ya? Los sofistas. ¿Qué sostenían los sofistas? Que cada individuo tenía su propia verdad. No había una verdad universal, porque si hubiera una universidad universal sería lo mismo para todos los seres humanos. Sí. Pero ellos sostenían de que cada cual tiene su propia verdad. Entonces, por eso que cuando pone acá la duda escéptica, dice que se sostiene la incapacidad racional para alcanzar verdades universales. Es que ellos no emitían una verdad universal. Y la crítica que le hacen los escépticos de Sócrates precisamente es eso, de que sí hay verdades universales, que están, que simplemente hay que hacer develar de la conciencia de los seres humanos, del alma de los seres humanos. ¿Ya? Entonces la duda escéptica es eso, ¿no? ¿Ya? La incapacidad racional para alcanzar verdades universales, eso. Y de lo que nos está hablando Descartes es de una duda metódica, cuyo fin es, ¿qué cosa? Encontrar la verdad, una verdad que sea indudable. ¿Ya? O sea, es distinto a la duda escéptica de los sofistas. ¿Ya? Es totalmente distinto, porque simplemente acá es un paso, es un punto de partida, pero con el objeto de encontrar verdades que sean indudables. ¿Ya? Por eso que le llama a Descartes duda metódica. Es una duda metódica. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. Bien, continuamos entonces. Ya. Ya. En el escrito que nos ha brindado, hay 3 puntos que lo voy a explicar. A ver. Primero dice que es dudar de todos los conocimientos obtenidos por los sentidos. Por ejemplo, si observamos estas imágenes, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, ¿no? A la vista de nuestros sentidos hay una distorsión, o en este caso visual. Entonces, y nosotros observamos, por decir, podemos decir una afirmación, ¿no? Ese lápiz está chueco, o de repente, qué raro que tu dedo está grande. Entonces, son afirmaciones que de repente respondemos inmediatamente. Esto es el primer punto. Dice, ¿no? Como digo, ¿no? Es dudar de todos los conocimientos obtenidos por los sentidos, tener en cuenta ello. En segundo lugar, dice, el segundo motivo es la duda del sueño.
Él dice, ¿no? El hecho de que nuestra percepción de las cosas a través de los sentidos nos engaña, como ya lo hemos visto más o menos en la imagen anterior, permite dudar de las cosas que sean tanto de la realidad como lo percibido. Por ejemplo, ¿no? O sea, una persona que esté de repente descansando y de repente sueña, ¿no? Imagina que sueña que tiene una familia. Entonces, el sueño es tan real que hay muchas cosas que uno quisiera que fuera real. Y cuando uno despierta, se puede preguntar, oye, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija? ¿No? Porque en el sueño fue tan real que uno lo asume que fuera algo real. Pero estando ya inconsciente, o mejor dicho ahí, ya no está esa idea. O sea que lo soñado, o sea, los sueños de ese objeto se presenta como si fuera real. Y solo al despertar descubrimos que no existe fuera de nuestra mente, o sea, no solamente fue algo pensado. En correlación a esto, o sea, Descartes dice que pudiera ocurrir que nos estemos engañando de las cosas percibidas, existentes realmente fuera de la conciencia. Incluso no dice, no, que no podemos asumir como real todo lo que es por el momento percibido, tanto por nuestros sentidos, incluso por lo que estamos imaginando. En el tercer punto, que prácticamente, bueno, eso motiva es posible existencia de un genio maligno, o sea, ¿no? Hoy te voy a explicar respecto a cómo llega a este día de genio maligno. Dice, ¿no? Que podamos tener certeza de los conocimientos adquiridos más allá de que nuestra objetividad en contraste con las ideas matemáticas. O sea, por ejemplo, nosotros conocemos de repente esta ecuación. No sé, uno puede decir, no, ya esta ecuación lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de ecuación de Pitágoras. Y por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, he buscado dos imágenes en las cuales se busca demostrar esa ecuación de una manera gráfica y de una manera, en este caso, con líquidos. Y al final al cabo se cumple esta ecuación, esta igualdad. Prácticamente podemos decir, o sea, por cualquier forma que veamos, estamos ante de repente una verdad evidente. Pero lo que pude entender también es, o sea, que lo que menciona dice que existe algunas dudas que aparecen, y esas dudas que aparecen, dice que posiblemente hay una entidad superior que nos ocasiona estos errores, por así decirlo. No, a eso es donde él lo llamó como una forma hipotética, ¿no? O lo que es un genio maligno, que permite extender la duda, sobre todo en nuestros conocimientos. Entonces, prácticamente lo que yo puedo entender es que hay que ser muy minuciosos para alcanzar una verdad, no tanto tener en cuenta estas percances observables, y también lo que tenemos. O sea, lo más cercano a una verdad es, por ejemplo, lo que es el tema de las teoremas matemáticos, que de cualquier manera se busca demostrar, y eso prácticamente, aunque uno lo sueñe, sigue siendo tal como está. Pero profesor, por ejemplo, de ahí, como un comentario, profesor, lo que me pude percatar es que, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos leyes, ¿no? Que se plantean incluso años más adelante, luego pueden ser refutados, por ejemplo, ¿no? Como con las leyes de Newton, que fueron refutadas luego años más adelante con lo de Einstein. Entonces, ahí es donde más o menos entiendo de cierta manera que a veces hasta aquellos que se puede considerar verdadero también puede entrar otra vez a ello, ¿no? A dudar. Claro. ¿No? Sí, eso sería considerado con lo que estaría cerrando, profesor. Claro, o sea, lo que acá trata es de zafarse de los conocimientos que se puede obtener por los sentidos, que para él son conocimientos externos que perturban la razón. ¿Ya? Entonces, como lo has explicado, ¿no? Uno, lo que se obtiene con los sentidos nos engañan, y has puesto el ejemplo muy, muy bueno de cómo los sentidos pueden engañarnos, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Ahí los sentidos nos engañan, ¿no? También en el sueño, ¿no? A veces lo que soñamos
creemos que es lo real, pero despiertos sabemos que no es real. O sea, también ha habido ahí otra forma de engaño, ¿no? Otra perturbación de la razón. Y el otro es el genio maligno. Ese es un genio que recurre a al, al, Esta terminología, claro, para a la- explicar. de genio maligno, igual, porque también trata de perturbar, ¿qué cosa? Perturbar la razón. ¿Ya? Trata de perturbar la razón, ¿no? Queriendo más o menos hacer que admita la razón de que lo que está en la sensación es verdadero. ¿Ya? Ese genio, como es una especie de genio maligno que Claro. es el que te dice, no, eso también es verdad, ¿no? Entonces, él lo que procura es precisamente dejar de lado, con esos argumentos, dejarle de lado todo lo que es sensorial, para quedarse exclusivamente con la razón. ¿Ya? Entonces, todo lo que es sensorial, duda, ¿no? Duda y hay que dejar de lado eso, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ya, profesor. Eso también, este ejemplo también muy interesante, eso que has conseguido, muy bueno realmente para poder explicarnos esto de De genio maligno, sí. sí, Ya, profesor. ya. Bien. Usted hizo Ceballos. Ya. ¿Quién continúa? Yo, profesor, ahorita un momento. Merma, ¿no?
Profesor, tengo un problema con mi laptop. ¿Qué ha pasado? No puedo compartir. ¿Le puedo compartir yo? Sí, profe, por favor. ¿Lo puede ver, señorita? Sí, profesor. Ya. Ya, ahí está. Ya. Descartes propone lo que es la duda metódica. La duda metódica era una herramienta para someter a juicio todo el conocimiento de la época, o sea, el conocimiento que él albergaba dentro de sí. Él usaba lo que era la regla de la evidencia que ya vimos y exigía aplicar la duda metódica, es decir, dudar de todos aquellos conocimientos que poseemos y que son evidentes. El adjetivo metódica nos indica que la duda con la que Descartes comienza su filosofía no debe confundirse con la duda de los escépticos, pues estos dudan de todo de nuestros conocimientos porque sostienen que nuestra facultad racional es incapaz de alcanzar verdades universales. Siguiente, profesor. Descartes llega a 3 niveles de duda. Primero, duda de los sentidos. La forma más básica de conocimiento son por los sentidos. Una parte de lo que creemos acerca del mundo se basa acerca de lo que los sentidos nos aportan. No tenemos forma de saber si es cierto o lo que los sentidos nos muestran. Entonces, si dudamos de los sentidos, queda descartado. Él dice que dudar de todo aquello conocimiento que podemos de los sentidos, que poseemos a través de los sentidos, pues estos nos llegan a engañar. También otra duda es cuando soñamos. Cuando soñamos creemos que lo que vemos, oímos o tocamos son objetos reales, pero al despertar todo se revela como una ficción, y si esto que vivimos ahora también fuera un sueño, y si toda mi vida fue un sueño que no he despertado, para Descartes no hay forma de distinguir el sueño y la vigilia. Entonces, ahí también hay una duda. También habla sobre la existencia de un genio maligno. Él dice que de algo que estamos seguros es que las verdades de ciertas ideas matemáticas nos permiten dudar y no parecer estar afectada por las dudas anteriores. A veces nos ha pasado que nos equivocamos en un cálculo matemático y al principio crees que la respuesta es correcta y luego fue un error. Entonces él dice que la existencia de un genio maligno con el poder de interferir en mi mente cada vez que hago un razonamiento que yo crea que el razonamiento es correcto, pero en realidad estoy equivocado. Tampoco podría estar seguro de la verdad de ninguno de los razonamientos que hago. Entonces llega a la conclusión que al final ninguna de las cosas que llegamos a pensar que son verdaderas, podríamos confiar en ellas. Eso es todo, profe. ¿A quién le toca? A mí, profesor. Chávez. Ya, un momento, por favor. ¿Puede visualizar, profesor? Posiblemente está cargando, está cargando, está cargando.
¿Lo ve? Sí, ya se ve. Listo. Listo, profesor. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, bueno, a mí me ha tocado exponer la primera verdad, el cogito ergo sum, ¿no? De René Descartes. Partiendo como antecedente de la anterior exposición, ¿no? De la duda metódica, bueno, se podría decir anteriormente también sobre el método cartesiano, de las 4 reglas y la duda metódica, que fueron 3, Descartes decía, ¿no? Puedo dudar de lo sensible, ¿no? Que ya ha sido explicado, de los que uno puede dudar de los sentidos, ¿no? Que una vez los sentidos nos pueden engañar. De la existencia también de las cosas, en base también, como ejemplo lo dieron también en base a los sueños, ¿no? Y las verdades matemáticas en base a un genio maligno que creía que Descartes existía, a que nos daba bueno, no, de repente nos engañaba, ¿no? Para que creamos que las matemáticas son exactas y son verdades, ¿no? Podemos dudar de todo esto, decía Descartes. Pero a raíz de esto, la primera verdad se descubre exactamente, bueno, en el la segunda meditación del libro de Descartes, ¿no? A partir de esto, de estas dudas de Descartes, y en su meditación, Descartes logra darse cuenta que de esto podía dudar, pero de algo no podía dudar, de que dudaba. O sea, no podía dudar de que estaba pensando en ello. De ahí surge la frase, la famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? En latín, cogito ergo sum. En realidad, bueno, la traducción literal sería pienso, luego soy, o pienso, por lo tanto soy. Específicamente, lo que nos trata de decir Descartes con perdón, con esta frase, bueno, encontrada ya en su meditación, no es que realmente, o sea, si es que tú no piensas, no es que no existe, sino es que Descartes, al dudar de algo, lo igualiza con la forma de pensar, ¿no? Y por ello, por lo tanto, se descubre Descartes como una cosa que piensa, o sea, por lo tanto existe. Bueno, en este caso, mi existencia como sujeto pensante se percibe con claridad y definición. A partir de esta primera certeza, la existencia del pensamiento se ha de deducir la primera verdad. Como ya les dije, el cogito ergo sum, ¿no? En latín. Muy bien. Por lo tanto, se deduce, ¿no? Descartes decía, todas estas dudas me han llevado a una conclusión, ¿no? El descubrimiento del cogito, ¿no? Que en latín, que en español es pensamiento, ¿no? Del yo pienso. La primera verdad indudable, ¿no? ¿Qué más? Si dudo, pienso, y si pienso, existo, ¿no? ¿Qué más? Yo existo es la primera verdad indudable, que soy una cosa, rex cogitans, que en latín también, y al cuerpo como res extensa. Ya. Descartes divide al hombre en dos, ¿no? En que la mente es el res cogitans, ¿no? Y el cuerpo lo separa del cuerpo, que es la rex extensa. Ahí se viene ya el nombre del dualismo cartesiano. Bueno, durante la filosofía cartesiana se inicia lo que se ha llamado el giro subjetivista de la filosofía moderna, ¿no? Mientras que antiguamente para los filósofos griegos y medievales, para ello los objetos que nuestra razón trata de conocer existen realmente fuera de la conciencia, y la verdad era siempre una adecuación de nuestro entendimiento, ¿no? De nuestro entendimiento a las cosas que son, ¿no? Adequatio intellectus rei, que es la adecuación del entendimiento a la cosa, ¿no? Que, bueno, en realidad, bueno, esto de acá significa que se formula tradicionalmente la teoría según la cual la verdad consiste en la correspondencia entre la cosa conocida y el concepto producido por el intelecto, ¿no? Así pensaban los filósofos medievales. Pero para ahora, la filosofía moderna, como Descartes es considerado padre de esta filosofía, por el contrario, va a construirse sobre una epistemología idealista o subjetivista, por lo que resulta indudable, en primer lugar, no es la existencia del mundo, sino la existencia del pensamiento que trata de conocer ese mundo. Muchas gracias, profesor.
Su audio, profe. A ver, ponga su diapositiva, por favor. Listo, profe. Ya, A ver. está ahí. Listo. A ver. Estamos hablando de la primera verdad, ¿no? ¿De dónde se desprende esta primera verdad? ¿De qué? ¿De dónde se desprende esa primera verdad? A ver, como se sabe en el libro del método, profesor, el primero Descartes ofrece 4 reglas, ¿no? Sí. ¿No? Después de ello, para que uno pueda saber llegar a la verdad, un método de llevar a la verdad sin poder equivocarse. Descartes creía que el ser humano podría pensar muchas cosas, ¿no? Pero no quiere decir que esas cosas fueran totalmente verdad, ¿no? Para ello, él crea también la duda metódica, que es el dudar, ¿no? Del conocimiento sensible de los sentidos, también de la existencia de las cosas, en base de repente ¿qué sabe de repente lo que ahora estamos haciendo es un sueño o de repente el sueño es la realidad? O sea, no se sabe, ¿no? Aparte de las verdades matemáticas y todo ello, ¿no? A partir de esta premisa, profesor, es que Descartes, a partir de esta duda metódica, él dice, ¿no? Yo puedo dudar de todo esto, pero no puedo dudar de que dudo. A partir de esa premisa es que Descartes logra descubrir esto, ¿no? Que es una cosa pensante, ¿no? A partir de ello logra descubrir el cogito ergo sum, ¿no? Se podría decir, el pienso, luego existo, ¿no? A ver, está bien lo que dices. A ver, ¿cuál es la primera verdad, no? La primera verdad. Está bien lo que estás planteando, claro. Dice, parte del acto de dudar, ¿no? Descartes, del acto de dudar, ¿no? Claro. Ya, pero de ese acto de dudar surge una verdad que está fuera de toda duda, ¿no? Claro, fuera de todo. Claro, fuera de toda duda. Miren, dudando, por el hecho de dudar, por el acto de dudar, surge una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es que soy algo. Soy algo. Claro. Soy algo que duda, ¿no? Soy algo. Soy algo. Claro. Soy algo. Soy algo. También, profesor, disculpe que lo interrumpa, pero también, o sea, en la frase, en el latín, dice cogito ergo sum, ¿no? Pero la verdadera traducción es pienso, por lo tanto soy. No es la verdadera frase, bueno, en algunos libros está como pienso, luego existo, pero esa es la verdad he encontrado, la duda, pues. Esa es la verdad que se desprende. Soy algo, ¿no? Soy, claro, pienso, por lo tanto soy, creo que sería lo más certero. Soy algo, ¿no? O sea, soy una realidad, soy una res, soy una cosa, soy claro, algo. Soy una cosa que piensa, pero la res cogita. Esa es la primera verdad que surge, pero ¿de dónde surge? De la duda. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte interesante. ¿Ah? Esa es la primera verdad que Descartes dice, la primera verdad indudable, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea del yo, como pueden ver, acá empieza pues con la duda, ¿no? La idea del yo, que después ese yo va a desarrollarse posteriormente con otros filósofos también, ¿ya? Solo eso quería acotar a lo que he señalado. Ya, profesor. Este es Chávez, ¿no? Sí, profesor, Chávez ahorita. Bien, ¿quién sigue ahora? Yo, profesor. Ahorita Naveros, ¿no? Naveros. ¿Usted sobre qué va a hablar, señorita Naveros? Igual, profesor, sobre la primera verdad de... A ver, explíquenos entonces. Voy a compartir, profesor, desde mi celular. Va a compartir ya, muy bien. Muy bien. ¿Se nota, profesor? Sí, sí se nota. Sí, ya se puede visualizar.
Sí se visualiza, señorita, explícalo nomás. Señorita Navero, no le escucho. Su audio, tiene problemas su audio. Señor delegado, ¿qué pasó con la señorita Naveros? Creo que tiene mala conexión. Parece ser ha salido. No tiene buena conexión, creo. Mm. Bien, a ver. Mientras esperemos que resuelva la señorita, nos vamos a tomar un